Hola a todos. Pues nada, el formato ya conocido de analizar un libro que me he leído o que he acabado de leer, mejor dicho, hace poco. Porque claro, los libros se leen y más esos libros, los libros de estas características, ¿no? Que son libros que no son novelas ni son, digamos, libros así ligeros. Y encima estamos hablando de 420 páginas, pues evidentemente no se leen en un día. Entonces, claro, es una lectura que he acabado hace poco y he acabado de hacer el resumen hace poquito también. Anotaciones de páginas principales, etcétera. Y lo traigo hoy al canal, pero evidentemente ya podéis imaginar que esos libros pues llevan tiempo. Además, siempre me gusta hacer la foto del libro que he leído de verdad, para que veáis el maltrato y las notas y lo torcido que acaban y lo sucios que acaban a veces, etcétera, porque son libros que se leen de verdad, auténticamente, no son resúmenes de alguien que ya ha leído el libro ni nada por el estilo. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí es realmente un libro que yo me leo desde la página 0 hasta la 420 y que lo veréis por las anotaciones que cojo además. Probablemente esto lo haremos en varias veces, porque no creo que con un solo volumen me dé para resumir 420 páginas. Así que lo haré en varios capítulos, como hice con el libro anterior del Sauer. Dicen que en alemán se pronuncia Sauer o Sauer, Sauer, creo. ¿Vale? Nosotros, como es una S, lo pronunciamos Sauer. Aquel de la moral, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, bueno, ya, si eso lo buscáis. Como hice con este libro anterior, probablemente este me lo voy a hacer en varias partes, ¿vale? Iré haciendo partes e iremos llegando hasta el final poco a poco. Para los más impacientes, como siempre, voy a hacer un poquito de resumen. A ver, en la consagración de la autenticidad, Gilles Lipovetsky lo que hace es simplemente hace un análisis pormenorizado. Para mí, sobran muchas páginas, porque realmente hay mucha repetición, demasiados adjetivos, calificativos, demasiadas, descripción de lo que es de su idea, pero de forma, es decir, él desarrolla una idea, la desarrolla en la base de la idea, la vamos a tener enseguida en cuanto empiece con las primeras páginas, ya veréis. Pero básicamente esa idea la multiplica por 10 veces porque analiza 10 aspectos de la idea dentro de la vida social de la humanidad, de la gente. Es decir, por ejemplo, para él la autenticidad, ¿no?, es esa cosa, ese fenómeno posmoderno que se inicia en 3 fases, ¿vale?, según su libro, según él. Se inicia, digamos, en la era moderna, es decir, después de la Revolución Francesa. Sigue, digamos, ya en la era postmoderna, que sería después del 68 y toda la famosa revolución estudiantil mundial, aunque más que nada se desarrolló en Francia y quizás un poco en Estados Unidos. Los demás sitios fue un poco como la réplica del terremoto, pero bueno, no fue tan espectacular como en Francia, desde luego. Y luego, después del 68, habló del siglo XX, evidentemente, 1968, le pone una tercera fase que sería la actual, que es la fase ya hipermoderna, o la fase, digamos, donde, digamos, se le da una vuelta más a la posmodernidad y entramos en la hipermodernidad, o él le dice, me parece que otro, si irá saliendo por el libro, le da otro calificativo, ¿no? Le da otro nombre, pero ahora que no recuerdo exactamente. Pero es algo así como la hipermodernidad, es decir, es un poco ya más allá de lo posmoderno, ¿no? Estamos yendo. La idea, básicamente, consiste en eso. Y esas 3 fases, que las explica al principio del libro, luego va y, digamos, en una vuelta de tuerca, lo que hace es definir la expresión autenticidad y digamos, va haciendo un paseo por las diferentes aplicaciones de esa nueva autenticidad a lo largo y ancho de la sociedad y de todo el espectro, ¿no? Es decir, por ejemplo, coge la autenticidad y te dice,
¿Cómo viaja una persona auténtica o que quiere ser auténtica y que, digamos, le da importancia a la autenticidad en el siglo XXI, ¿no? Y entonces hay un apartado turismo. Ese apartado turismo dura a lo mejor 50 páginas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahí te va diciendo cómo aplica la gente la autenticidad haciendo turismo y cómo las empresas, luego se divide en otras 50 páginas o 20 o 30, de cómo las empresas dan servicio a ese nuevo turista auténtico y cómo han readaptado las empresas de turismo o el turismo en general, cómo se ha readaptado para ofrecer contenido hiperturístico a los hiperauténticos, ¿no? Y luego, con ese ejemplo del turismo, pues trasládalo al wokismo. Dentro del wokismo lo subdivide, pues el tema va pasando sobre el tema de la autenticidad de género, luego la autenticidad digamos, en el amor, el poliamor, bueno, en fin, racismo, etc, etc, etc. Y así pues va haciendo divisiones, subdivisiones, divisiones, subdivisiones y va llegando a 420 páginas, ¿vale? Con unas últimas páginas, 30 o 40, que son de conclusión auténtica de todo el libro, ¿no? Pero las primeras fases del libro, ya te digo, te explica en qué consisten las 3 fases que él cree que se ha dividido a lo largo y ancho de esos últimos 400 años, más o menos, lo cifra. La evolución de lo que es ser auténtico hoy en día, y eso se pasa, pues no sé, muchas páginas explicándote esto, y luego se mete en todas las divisiones, subdivisiones que os he explicado antes, para luego llegar a una conclusión suya, todo suyo, más o menos, pero digamos auténticamente suya, con reflexión de verdad, con desarrollo de la idea, de la sustancia, de lo que nos quiere explicar en la consagración de la autenticidad, ¿no? No esperéis de él ninguna conclusión y ni a lo largo del libro y ancho ninguna toma de posición clara, es decir, él no toma posición sobre si la autenticidad del siglo XXI y tal y como se desarrolla con sus subdivisiones está bien o está mal, no entra en valoraciones de está bien si está mal. Más bien se podría decir que hay un tufillo, una cierta olor a más bien que él, digamos, podría ser que te diga que está bien, digamos, en general, que digamos que le parece que hay más bueno que malo, digamos, en esta revolución, en esta última revolución cultural que sería la consagración de la autenticidad. Pero tampoco os esperáis una oda al wokismo o a los nuevos tiempos, ni tampoco una demonización, ¿vale? O sea, se queda como muy neutro en sus explicaciones. Y ya le digo que ni condena ni digamos aplaude, ¿no? Pero si nos tenemos que quedar con alguna cosa, yo diría que aplaude más que condena, pero bueno, tampoco lo deja muy patente, digamos, ¿no? Y está bien, además se argumenta porque él aplaude, ¿no? Y porque él ve algún tipo de progreso moral y ético en esa consagración de la autenticidad, ¿vale? En los jóvenes, sobre todo del siglo XXI. Y eso podría ser para los más, digamos, los que sois más impacientes y los que queréis saber simplemente de qué va el libro, pues ya tenéis el resumen así en esos 7 o 8 minutos que acabo de hablar. Ya podéis cortar ahí, iros para casa o pasar a otro canal, ¿vale? Ya con eso ya habéis escuchado suficiente, ya sabéis de qué va el libro. Ahora, bien, para los que os gusta cómo desmenuzo los libros, y como abro debates casi página a página, pero en realidad no es página a página porque evidentemente hago anotaciones en un libro como este, pues debe haber como calculo así a ojo de buen cubero, pues mira, si en una columna hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 13 será 26, echaré 30 porque me parece que hay un poco más en la otra columna. Aquí debe haber otras 30 y 60 anotaciones, más las pequeñas conclusiones, que debe haber aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unas 68 páginas me he marcado más o menos, ¿vale? De las 420. O sea que hay 68 apuntes que voy a ir desgranando en las diferentes partes que voy a hacer del libro. Todas son muy interesantes porque todas abren debate de ideas y todas os dan una indicación de qué va el libro. Y para los más osados,
los que seáis estudiantes de filosofía o de cualquier otra índole en la universidad que os hayan dicho, pues, hazme un resumen del Gil Lipovetsky, pues en vez de ir al chat GPT, si tienes la paciencia de escucharme a mí, pues digamos que tendrás tus apuntes ya hechos sobre el libro de Lipovetsky, ¿no? Esa es la ventaja que os puedo ofrecer, evidentemente, ¿no? Mira, en la página 11 ya empezamos así de golpe, ya, sin más dilación, porque ¿para qué? Ya hemos dilatado durante 11 minutos o 10. En la página 11 del libro ya tenemos aquí en la primera anotación mía, que la verdad es que te da prácticamente ya casi un resumen del libro, casi, en la página 11, ¿no? Por ejemplo, dicen, un resumen de una gran parte de la ideología, o sea, de lo que quiere transmitir el libro, ¿no? Del hueso principal o de la vértebra principal de la idea del libro, ¿no? Por ejemplo, te dice que el éxito y la extraordinaria difusión de ese concepto, cuando hablamos de ese concepto hablamos de la consagración de la autenticidad, evidentemente, en el discurso social corren paralelos al eclipse de su aura filosófica. ¿Con eso qué nos quiere decir? Que nos quiere decir que realmente el concepto nació como algo filosófico, ¿no? En alguna parte de Francia, o de los burgueses franceses o alemanes, para ir franceses y alemanes, digamos, y ingleses, podríamos decir, en alguna parte del siglo XVI o XVII, o más bien XVII-XVIII, y de alguna forma era como algo muy abstracto, muy filosófico, y solamente lo practicaba una pequeña élite de personas que se podían permitir el lujo de ser auténticos sin sufrir consecuencias demasiado graves. Y entonces, por lo tanto, estamos hablando de pequeños burgueses o de pequeña nobleza, ¿vale? De nobleza pequeñita. Y estos, pues, eran los auténticos del principio. Y esa autenticidad, que al principio era cuestión de una élite, pues se ha ido, digamos, para culminar en el siglo XXI, siendo algo pop, algo popular ya, ¿vale? Que está extendido en el mundo entero prácticamente, sobre todo en Occidente, evidentemente, pero en el mundo entero, y que ahora practica, pues, cualquier hijo de vecino que tenga ganas de ser auténtico. Y entonces, claro, a la par que esto ha ocurrido, pues los filósofos se han ido desinteresando por esa cuestión, puesto que ahora es una cuestión pop, y los filósofos tienen de la tendencia normalmente a interesarse por cuestiones más metafísicas o cuestiones que no sean tan metafísicas, de orden moral, ético, o del mismo orden que podría estar la autenticidad, digamos, ¿no? Pero cuando no son populares, claro, cuando son temas que en teoría el filósofo debe señalar con el dedito que a la humanidad en general le falta o le sobra aquello o le falta aquello para, digamos, desarrollarse totalmente o desarrollar totalmente nuestro potencial humano o nuestro potencial de pensamiento, ¿no? Y de libertad en el pensamiento. Así que cuando una cosa se convierte en pop, normalmente pues la dejan, digamos, de practicar ellos, los filósofos. Y eso es bastante interesante, y es una columna vertebral del pensamiento que a lo largo del libro se va a ir desgranando, ¿no? En la página 15, ¿qué tenemos? Tenemos que hay que dejar de pensar en la hipermodernidad, eso él la llama la hipermodernidad. Yo había dicho algo de hiper también, pero no me acuerdo qué. Había dicho la hiper qué. Bueno, después me reescucho o me reescucháis un poco para atrás. Igual sí que dio la hipermodernidad, ¿no? Porque yo siempre hablo de eso, de la posmodernidad, hipermodernidad. Yo no, creo que he acertado, simplemente. O sea, lo veo tan raro porque lo acerté de lleno, sí. Hay que dejar de pensar que la hipermodernidad individualista coincide con el eclipse de la búsqueda de la verdad, del espíritu del altruismo, de las formas de compromiso sincero. Esas conductas están en realidad mucho más extendidas que en el pasado. Las interpretaciones teóricas que destacan el mundo auténtico del pasado oponiéndose al fake devastador de hoy son visiones mitológicas. Ni pánico ni nostalgia. El Homo authenticus no está enterrado, sencillamente se viste con ropas nuevas. Bueno, pues aquí ya tenemos, ¿veis? Lo que os dije, que también trasluce a lo largo de todo el libro, ¿no? O sea, él más bien tiene una visión optimista de esa hipermodernidad y no pesimista, por lo tanto, sino optimista, y celebra, de hecho, de alguna forma, que esta hipermodernidad
haya tomado la autenticidad como bandera, porque dice que la ha transformado en algo, aparte de pop, pues bastante genuino y bastante bueno, y que igual que antiguamente el que se volvía auténtico y dejaba de lado sus paquetitos de creencias, sus historias, a lo que estaba predestinado a pensar, etcétera, religiones o lo que fuera, y que abrazaba el humanismo, se volvía una persona que hacía más bien el bien, pues hoy en día, según él, pues sigue igual, ¿vale? A pesar de que hay mucha gente que hoy en día critica a los jóvenes, a la hipermodernidad, y etcétera, etcétera. Pasamos a la página 16-17 y ¿qué vemos? ¿Qué vemos por ahí? Vemos que él mismo dice: se afirma a través de la angustia y el rechazo de la tranquilidad burguesa, ahora celebra una existencia hedonista, feliz, reconciliada. Se manifestaba en la intimidad de los diarios íntimos antes, ahora se despliega en el hiperespectáculo de la telerrealidad. Exaltaba el conocimiento profundo de sí a través de un trabajo largo y minucioso de introspección, ahora se muestra a través de los selfies, las fotos divertidas en Internet, los posts que tratan de casi todo, sin importar lo que sea. En el registro de la espontaneidad, lo efímero, la diversión y la insignificancia, se ha producido una revolución cultural de primer orden. Hemos pasado de la autenticidad rigorista a la autenticidad eudemónica, post-heroica y post-sacrificial. Ahí, pues bueno, nos hace ver, es lo que me gusta de Lipovetsky en su libro, es que antes ha dado una píldora de, digamos, no criticando en general la aplicación de la hipermodernidad en la autenticidad, y ahora da una píldora de lo criticable de la hipermodernidad y de la autenticidad auténtica, o sea, de la autenticidad practicada en el siglo XXI por los jóvenes, ¿no? También hay cosas que que son superficiales y totalmente estúpidas. Y entre las superficiales y estúpidas está lo que acaba de escribir en ese pequeño párrafo, ¿no? Claro, porque antes, para ser un auténtico rebelde había que ser, o sea, un auténtico luchador. A ver, luego pasamos a la página 24, 25, donde está el concepto de aspiración individual, es decir, se ha convertido, digamos, de antes, pues claro, según, digamos, iba transcurriendo el tiempo, hubo un tiempo en que realmente esta búsqueda de autenticidad era un paso heroico, ¿no? Un paso realmente de luchadores, ¿no? Y ahora pues se ha convertido en algo mucho más aspiracional, ¿no? En algo individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una pequeña párrafo que dice, ¿no?, que, sin embargo, como señala Charles Larmor, o Charles Larmor, dependiendo si es inglés o francés, que ahora no lo recuerdo, el concepto de autenticidad ya no goza del prestigio teórico que tenía durante la primera mitad del siglo XX y hasta principios de la década de 1960. Su lustre se ha apagado. Bueno, claro, según, digamos, los filósofos al uso, ahora que es una cosa como más pop, más popular, pues claro, ahora ya ha perdido un poco el prestigio que tenía en la época, que era como un combate individual, además llevado por gente, digamos, de más prestigio, por decirlo de alguna forma, al menos en el ámbito académico. Entonces ahora ha perdido lustre, ¿no? Porque es algo como mucho más pop, ¿no? Claude Romano se han empeñado en rehabilitar ese ideal. De nada ha servido el momento de gloria de la autenticidad que ha quedado atrás. O sea, según ellos, pues es un momento, o sea, claro, ya pasó el momento de la autenticidad, ¿no? Cuando más se desconstruye el concepto, más consenso encuentra la búsqueda del yo auténtico y más se nos impone con la fuerza de la evidencia. Estamos en la etapa en la que el ideal de la autodefinición y la autodeterminación de uno mismo ejerce un poder de atracción tan irresistible como universal. Y sin embargo, pues bueno, no tienen más remedio que reconocer que al final eso es un concepto que se ha popularizado y que ha quedado atrás, que es una cosa exclusiva, sino que es una aspiración que casi todo el mundo puede aspirar a ella, ¿no? A su propia autenticidad, ¿no? O sea, que ser auténtico pasa de un mero concepto frío a una aspiración individual en la sociedad, ¿no? Ya pasamos a la página 31 y ahí hay una cosa muy auténtica, hablando de autenticidad, que nos hace un apunte histórico diciéndonos que la primera, digamos, realmente sociedad, civilización histórica
en, de hecho, darle importancia al individuo fue Grecia, ¿no? La Grecia antigua, ¿no? Y dice así, ¿no? Es innegable que algo fundamental cambia con la irrupción de la Grecia antigua, en donde surge un sentido nuevo de la persona individual, de la experiencia de sí, de la dimensión interior de los individuos. Así lo atestigua la aparición de la poesía lírica, así como de ciertas formas de autobiografía y, claro está, de la filosofía, como cultivo de sí, atención continuada de la vida interior, cuestionamiento de uno mismo, búsqueda de la sabiduría, toma de conciencia, transformación y realización de sí para vivir libre y en paz con uno mismo. La filosofía invita a los hombres a volverse hacia su yo, examinar su conciencia, preocuparse por su progreso interior, cuidarse. Ahí tenemos pues una prueba innegable de que Grecia fue la primera sociedad que le dio importancia al individuo y mediante la filosofía del yo, digamos, para autocultivarse, pues realmente es un apunte interesante, ¿no? Luego pasamos ya a la página 43, que tenemos aquí, y tenemos a Heidegger. Claro, tenemos ya a la filosofía alemana y sus combates por la autenticidad, ¿no? Claro, ellos lo veían como una lucha heroica, ¿no? Un esfuerzo, una tensión, el ser auténtico, ¿no? Y decía así, según Heidegger, el modo de ser auténtico es indisociable de un combate, de algún modo heroico, que implica la asunción del pesado fardo de la angustia de la muerte, el asumir la dureza y el peso de la existencia, y el yo verdadero se construye en la lucha contra el apaciguamiento y el contento, contra la tendencia a la ligereza y a la facilidad, característicos del sé. Así que él identifica pues esa búsqueda de ser auténtico con un combate, con una lucha, una cosa muy alemana, ¿no? Me recuerda en cierto modo a Nietzsche, y es una cosa muy del siglo, muy de su tiempo y muy de Alemania, ¿no? Surgieron ahí unos cuantos filósofos que veían la búsqueda de sí mismo, la búsqueda de lo auténtico, ¿no? Esa rebeldía como un combate, ¿no? Más que como una búsqueda, como una, digamos, una introspección o como un equilibrio, una búsqueda de equilibrio, como una búsqueda de crecimiento, de humanismo. Ellos lo veían más como un combate que al final buscaba un objetivo muy auténtico también, probablemente de autorrealización muy auténtica, muy individual, pero como un combate, digamos, a muerte contra la vagancia, ¿no? De alguna forma, o contra ese laissez-faire o ese dolce vita, ¿no? Así que siempre, claro, el espíritu, digamos, vemos ahí claramente el espíritu también de la religión protestante en acción, ¿no? Siempre en búsqueda de el trabajo. A ver, a contrario de los católicos, que se les supone, digamos, una dolce vita. En la página 45 ya entra de lleno el wokismo, la moda del woke, porque entramos con Sartre y su rechazo a las verdades esenciales, ya entramos en el individuo realmente totalmente liberado de cualquier tipo de pasado, incluso, o sea, sin concepto, sin contexto, ¿no? O sea, según Sartre, uno nace totalmente en blanco y así debería seguir siendo. Y digamos, el construir el individuo para Sartre es casi volver a ser un bebé, ¿no? Casi volver al punto cero, donde uno no tiene ni nombre, ¿no? Ni identidad, ni género, ni nada. Y de alguna forma el wokismo postmoderno de hoy en día es un poco lo que busca casi a veces, ¿no? Te busca desconstruir hasta el último momento en el cual ya no queda nada, ¿no? Queda nada más que un ser desprovisto de pasado, de cultura, de piel, de todo, hasta de sexo, y queda un poco como la nada al final, ¿no? O sea, Sartre fue, digamos, ya lo más radical que podía encontrarse uno en ese aspecto, ¿no? Pero hay una corriente así muy radical, en el wokismo, y por lo tanto en la búsqueda de la autenticidad hipermoderna. Ya nos pasamos al 48 y también se mete en el tema del artista, que luego lo desarrolla. Todo eso que está ahora apuntando, luego lo desarrolla en páginas ulteriores, ¿eh? Lo va a desarrollar con toda claridad y con un montón de páginas, ¿no? Pero ahora hace como pinceladas, ¿no? Ahí se mete en el 48, por ejemplo,
Empieza con el artista bohemio ideal de antes versus el artista funcionario. Sobre todo en España se ve mucho el artista funcionario, es decir, el artista ya que es artista como podría haber sido médico o como podría haber sido cualquier otra profesión, ¿no? Hemos pasado de, digamos, un artista que justamente, digamos, su ideal era casi pasar hambre, digamos, ¿no? O sea, vamos a ver, aquí hay una de esto muy divertida. Dice, por lo tanto, hermano, echemos otro trago. Comamos, bebamos, follemos, vivamos, llenos de un hambre de vivir insaciable. A la moral austera de la previsión, la acumulación de riqueza, los bohemios contraponen la existencia del día a día, el espíritu festivo, los paraísos artificiales, la frecuentación asiduo del café, restaurantuchos y tabernas. Ser uno mismo no significa acceder a una vida más elevada, más amplia, más digna, sino vivir intensamente el presente. Solo hay una autenticidad personal. En el rechazo de las imposiciones sociales, la rutina del trabajo, del molde de éxito, el yugo de la pareja y la familia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que era una vida disoluta, hedonista, de marginalidad, dilatantismo, un anarquismo que se despliega ajeno a toda voluntad de elevación moral. Eso era un poco el artista, ¿no? El artista maldito, ¿no? Le maudit artiste, ¿no? Antiguo versus, ya digo, los artistas de hoy en día, sobre todo, estoy pensando en actores españoles que hace 40 años que veo que salen en todas las series españolas y que eso es como un funcionariado, que decir, de estos de bohemio no tienen nada ya, o sea, ni de marginales ni de nada, o sea, que decir, pero eso pasa, me imagino, en todos los países. Yo digo España porque es el país donde vivo y donde veo la tele, bueno, o veía la tele de tanto en tanto, ¿no? Ahora la ojeo. Y realmente tú ves que había una evolución en ese caso más bien. Bueno, depende, negativa, positiva, depende, ¿no? Los artistas tiran positiva, dirán, coño, ahora por lo menos como y tengo un techo, ¿no? Pero claro, esa base también de venderte y de no ser auténtico. Bueno, vamos a proseguir con la página 52. La página 52 básicamente trata de la descripción de las fases 1 y la fase 2. Es decir, ahí es importante esa página porque te introduce de lleno por lo que entiende él por fase 1 de la autenticidad y por fase 2, ¿no? Y realmente la fase 1, básicamente, en resumidas cuentas, sin leer demasiada introducción, es la de una élite burguesa ilustrada, ¿vale? Que empieza a poner los cimientos o las bases de lo que sería, pues, un individuo auténtico, ¿no? Un rebelde, alguien que va a la contra de lo que se supone que debería ir, ¿no? Por ejemplo, si eres haces en Europa y en la Francia de aquella época, pues bueno, ir en contra a lo mejor del rey, de la monarquía, de la iglesia y constituirte tú como un humanista, pues ya era una rebeldía, un acto de autenticidad y de vivir en lo que realmente tú pensabas, ¿no? Porque mucha gente pensaba lo mismo en aquella época, pero no se atrevían a desafiar el poder establecido y vivían en una especie de mentira, ¿no? Estoy pensando sobre todo, eso ocurría mucho en la curia, ¿no? En lo que sería la iglesia, que era la gente más ilustrada en el fondo, antes de la ilustración, lo más ilustrado y los más sabios, los que realmente sabían leer, escribir y los que realmente tenían una gran instrucción en todos los dominios, ¿no? Tanto si hablamos de matemática como si hablamos de cualquier otra disciplina, incluso filosofía incluido, eran pertenecientes a la élite de la curia normalmente, ¿no? Incluso algún cura común que tuviera mucha curiosidad y acceso a algunos pergaminos, libros, etcétera, pues igual también podía tener una cierta instrucción. Y esta gente, la mayoría, vivían en una especie de mentira, ¿no? No conseguían liberarse del yugo de lo que era el poder establecido, ¿no? Y sin embargo, los ilustrados y los burgueses, sobre todo en Francia, empezó esta revolución, pero también me consta que en Inglaterra hubo ya ilustrados de alguna forma y humanistas, en Alemania también, pues lucharon un poco contra lo establecido, ¿no? Y eran auténticos rebeldes, ¿no? En la fase 2 lo que encontramos, nos vamos al 68, al siglo XX, y ahí encontramos la revolución de los jóvenes estudiantiles, ¿no? Del mundo occidental, básicamente. Y ahí es cuando entramos de lleno en la época posmoderna, ¿no? Llamada así, porque realmente ya pasamos a otra fase, digamos, más radical,
En cuanto a la autenticidad, evidentemente, y en cuanto a muchos otros aspectos, ¿no? Liberación sexual, etcétera, etcétera. Pero bueno, según Lipovetsky, su tesis y su libro, todo va ligado a esa búsqueda superior todavía de la autenticidad, y la autenticidad se vuelve ya, digamos, algo... en ese caso, en el 68 todavía pertenecía a una élite intelectual, digamos, ¿no? Hemos pasado de una élite burguesa a una élite intelectual, por lo tanto, una pirámide, una base de pirámide mucho más ancha, y ahí ya nos encontramos con que, digamos, la cosa se extiende bastante más, pero todavía no estamos en la fase 3, en la que ya se vuelve cultura pop y ya se vuelve totalmente pop el ser, digamos, auténtico, ¿no? Luego ya nos vamos a la página 56. ¿Y qué nos encontramos en la página 56? En la página 56 nos encontramos con que el ideal comunitario suscitó en Estados Unidos un intenso entusiasmo generacional, así como la aparición de grupos. Se calcula que se crearon aproximadamente 3.000 comunidades de entre 10 y 20 personas en el momento álgido de la Revolución Cultural, entre 1965 y el 75. Más de un centenar de miles de personas experimentaron alguna forma de vida comunitaria. Siguiendo los pasos de la contracultura americana y del mayo del 68, Europa también fue testigo del avance de búsquedas comunitarias en la ciudad o en el campo, a través de pisos comunitarios u ocupados, como comunas agrícolas y comunidades místicas. Las mujeres y los homosexuales también estuvieron presentes en el origen del movimiento colectivos destinados a combatir el puritanismo, pero también a permitir experiencias comunitarias. Así que aquí nos define, pues, en qué derivó la famosa Revolución Cultural del 68, ¿no? Al final se empoderaron de ella muchos místicos, artistas, salió, digamos, del ámbito estrictamente intelectual para extenderse un poquito a una cultura un poquito más pop, sin llegar a los extremos de la hipermodernidad, que sería la fase 3, y se extendió eso a muchos experimentos, que la mayoría eran estudiantes, de todas formas, universitarios, pero también se unieron a ello pues gente de todo pelaje, ¿no? Gente marginal, que vio en los grupos de los estudiantes, de estos locos que hacían sus comunidades, una forma de vivir, una forma también de dar salidas a sus vicios, amparados por una pequeña comunidad. Y se unieron también artistas bohemios, que en aquella época todavía había muchos. Hoy en día los artistas ya son prácticamente como funcionarios, pero antiguamente los artistas realmente... había mucha gente libre, que realmente eran artistas callejeros, etcétera, etcétera, y también normalmente iba ligado a algún tipo de vicio con ese tipo de vida. Llámese drogas o alcohol, y la vida comunitaria pues es una vida siempre que te da ese amparo de poder drogarse o alcoholizarte en un entorno, digamos, más seguro, ¿no? Amparado por gente que hace lo mismo que tú y que te cuida de alguna forma, ¿no? En la página 61, buscar autenticidad al mercado del ego. Claro, ya... la hiperinflación del ego barato. Claro, junto con esa búsqueda de autenticidad tan denostada, también evidentemente se unieron pues gente que siempre le busca el beneficio económico, ¿no? Y la truculencia y el siempre meterse, digamos, en líos y buscarle la vuelta a una cosa que hay mucha gente que lo hace de forma auténtica y genuina, pero hay otros que evidentemente se apuntan al carro siempre para otras cosas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pone: en el transcurso de los dos periodos anteriores, la ética de la autenticidad era reivindicada por un número limitado de intelectuales, artistas y jóvenes actores contestatarios. Esta ya no es la época actual, marcada por la inflación generalizada en las necesidades de ser uno mismo. Es decir, está hablando de la transición de la fase 2 a la fase 3, ¿no? En la página 64 nos encontramos también otra cosilla, que es la siguiente, que nos ponen: de tal forma que incluso aquellos que denuncian las derivas individualistas lo hacen anteponiendo el derecho a ser uno mismo. Ahora solo los ultratradicionalistas y los fundamentalistas religiosos siguen emitiendo un juicio reprobatorio sobre el derecho a que las personas expresen su individualidad singular y tomen las riendas de su vida personal. O sea, hemos llegado a un punto que solamente los extremistas son los que digamos, critican ese tipo de comportamiento, ¿no? Extremistas religiosos o extremistas, digamos, de todo pelaje, ultraconservadores y gente por el estilo, ¿no?
Eh, claro, porque digamos en la fase 3 que estamos, ahora también con esa hiperinflación, como él dice también, la hipermodernidad, donde todo es cultura pop, pues claro, evidentemente que todo el mundo, digamos, de alguna forma, incluso los más críticos, algún filósofo que hay por ahí que pueda criticar los tiempos actuales, como él mismo, de hecho, no se atreven tampoco a contestar esa cultura del todo, porque como hay algo bueno en ella y es la era de los tiempos, pues tampoco mucha gente se atreve a rebelarse, ¿no? Menos los que ya están fuera del sistema, fuera, digamos, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en la 66 nos encontramos donde la fase, digamos, hipermoderna de la fase 3, digamos, se oficializa y, de hecho, se oficializa. La cultura woke ya es una cultura oficial en la televisión, si os fijáis. O sea, quiero decir, no hay ninguna película, ni ningún telediario, ni ninguna obra de teatro, nada que vaya relacionado con la cultura o con los medios de comunicación que no esté de lleno metido en la cultura woke. Es decir, hoy en día, si tú quieres tener algún tipo de hueco y quieres tener algún tipo de resonancia y no quieres ser o estar que te tiren en la basura de los extremistas, de todo pelaje, tienes que dar cabida a tu discurso a la inclusión, a ser inclusivo, a bueno, todo el tema LGTBIQ+, etcétera, 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 ¿no? Si no lo haces, digamos, estás fuera de la oficialidad, ¿no? Por ejemplo, podemos leer ese pequeño pasaje que nos lo va probablemente digamos, a apuntar a ¿qué queda del anticonformismo romántico? Cuando el arte pretendidamente subversivo, habla de los artistas, básicamente aquí, es valorado y subvencionado por las instituciones oficiales. Es una pregunta, ¿eh? No sé si lo he entonado bien, pero ¿qué queda del anticonformismo romántico? Cuando el arte pretendidamente subversivo es valorado y subvencionado por las instituciones oficiales. Cuando los medios de comunicación abren sus páginas y sus antenas a los iconoclastas, a todo tipo de transgresores. Cuando ser sí mismo se confunde con el espíritu del tiempo y se afirma sin negación de la axiomática ética de nuestro mundo, sin mayor riesgo de sanciones, sin hallar hostilidad social, nace un inconformismo de tercer tipo, con su estilo inimitable. Philip Murray subraya con toda razón el advenimiento de los iconoclastas en pantuflas, de los rebeldes de profesión y por comodidad. Eso es totalmente cierto. Y en España, sobre todo, aquí en España es donde más lo veo. Quizás por donde vivo también, ¿no? Pero lo veo, aquí se ve muchísimo eso, ¿no? O sea, hay mucho rebelde de pacotilla aquí, mucha gente que es rebelde porque así se gana la vida con esto. Es una rebeldía, de hecho, ya le digo, para mí los artistas hoy en día son funcionarios y ser rebelde hoy en día es una forma de adquirir el funcionariado, de adquirir un sueldo de por vida, ¿no? Es decir, si eres artista, periodista, lo que sea, y te apuntas al movimiento woke, hoy en día estás automáticamente subvencionado, premiado, etc., etc., ¿no? O sea, realmente no hay nada, ninguna rebeldía hoy en día en ser, digamos, pro LGTBIQ+, pro... Es al revés, o sea, no es una rebeldía, es estar con lo oficial. Y eso muy poca gente se da cuenta, ¿eh? Y la pena es que los que más se dan cuenta normalmente son los extremistas de todo pelaje, pero estaría bien que la gente normal también se daría cuenta de realmente de lo que hay, ¿no? Y ya en la página 68 pasamos a el capitalismo de consumo ha difundido en efecto en nuestra democracia con escala inmensa una nueva cultura centrada en marcos referenciales del bienestar, el placer y la satisfacción inmediata de los deseos, a través de la promoción de la cultura hedonista de masas. Así que, claro, es que el capitalismo ahí es un aliado perfecto, ¿no? Yo no digo que sea culpable quizás el capitalismo, pero es un aliado perfecto para ese tipo de comportamientos, ¿no? Está clarísimo que ayuda mucho, por no decir muchísimo, a este hecho, ¿no? Ya pasaríamos a la página 72, donde ya nos dicen que si la cultura de la autenticidad individual nació oponiéndose a las instituciones y los valores establecidos, actualmente está institucionalizada. Ha sido erigida en norma dominante tanto en la esfera familiar como en la escolar. La ética de la autenticidad se levanta contra las normas sociales. Ahora los padres la reivindican como la manera de educar bien a los niños. Y ya no se trata de enseñarles la dureza de la vida, de prepararlos para la diversidad, de inculcarles el sentido del deber y la obediencia
hay que hacer todo lo posible para que permitirles acceder a una asistencia individualizada y hacerlo lo antes posible. Ahí, de forma discreta, se mete de lleno contra probablemente estas aberraciones que un niño hoy en día de 12 años, 13 años, si se siente mujer, si es chico, o si se siente chico, si es chica, pueda acceder ya a tratamientos hormonales, y los padres normalmente están a favor encima, y tampoco se les pide su opinión, porque si están en contra y se demuestra que son radicales, ultra religiosos, lo que sea, el gobierno se puede hacer cargo de forma, digamos, prácticamente dictatorial, por decirlo de alguna forma, de forma unilateral, que es más suave, del tratamiento hormonal de ese chico o esa chica, ¿no? Lo cual me parece una aberración increíble, ¿no? Por todo lo que supone, evidentemente, ¿no? Por todo lo que pueda, digamos, acarrear, ¿no? Luego en la vida de esa persona, ¿no? Desde futuro adulto, ¿no? Hemos pasado de gente de letras, filósofos, escritores, a los gurús y psicólogos, a métodos alternativos para individualizar la masa, ¿no? Para individualizadas de masas. Es decir, hemos pasado, pues eso, a una cultura realmente pop de la autenticidad, pues bastante preocupante en muchos aspectos. Que luego tiene algún aspecto bueno, lo tendrá y lo tiene, pero que tiene muchos aspectos muy preocupantes también, no se puede negar. En el 77 nos encontramos con que las empresas del capital le han dado la vuelta a la tortilla, utilizan todo este tema del wokismo a su favor, y la peli de James Franco lo refleja realmente perfectamente, ¿no? Tenía que ser él, en punto de interrogación, ¿no? Si veis esa película, se refleja perfectamente cómo, digamos, el wokismo y toda esta cosa llevada a su punto más radical y mal llevado, pues te pueden dar personajes como el de la película de James Franco, en Tenía que ser él, que es una película muy divertida, por otra parte, en la que ves realmente a un personaje que se ha hecho rico con las redes sociales, precisamente, ¿no? Creando él una red social, imita un poco como si fuera una especie de Facebook, el dueño de Facebook, que ahora no recuerdo su nombre, pero en pequeño, digamos, como que una red social más pequeña, un juego, un videojuego, no sé, es un inventor de algo y ha triunfado muchísimo a corta edad, ¿no? Y es muy rico, se enamora de una chica más normal, una chica normal, con estudios normales, con padres normales, digamos, y ahí se producen unos divertidos encuentros y desencuentros en esa familia, en el choque de la familia tradicional, digamos, con ese chico, y que abraza de forma exagerada, cómica, todos los preceptos LGTBIQ+, poliamor, etc., etc. Y realmente es divertido ver como claro, evidentemente, todo eso llevado al extremo, pues es un esperpento, ¿no? Que en ese caso, en esa película te lo hacen ver de forma cómica, pero que realmente puede ser trágico también, ¿no? En la página 83 nos vemos con que una ética despojada de heroísmo, ¿no? O sea, ahí vemos, por ejemplo, como vamos a leer un poquito. A ver, vamos a empezar por aquí, por ejemplo, ¿no? La cultura contemporánea del rendimiento y la competencia, aun siendo cierto que los vencedores, empresarios, deportistas, aventureros y otros luchadores ocupan las portadas de los medios de comunicación, este modelo de vida heroico funciona más como espectáculo mediático, show, imagen de consumo, que como ideal de existencia, que hay que seguir para sí mismo. Gusta el espectáculo de los campeones de la excelencia, se les admira, no se quiere vivir como ellos. No es cierto que ser uno mismo se haya convertido en la expresión de la sociedad del rendimiento, de la versión empresarial y atlética de la vida en sociedad. Eso tiene una parte buena y una parte mala. Es decir, es verdad, yo por ejemplo sí que pertenezco todavía a una generación, y yo mismo lo practico, en la cual nos hemos criado con Rocky y con el tema de salir del pueblo a puñetazos, ¿no? Salir digamos, del barrio, mejor dicho, quería decir, a puñetazo limpio, ¿no? Es decir, peleándote con la vida, siendo deportista, que era las pocas salidas que te quedaba cuando eres un hijo de obrero de una gran ciudad y del extrabarrio. Si quieres triunfar o querías triunfar, era ser deportista, era el sueño de todo chaval, ¿no? Futbolista, boxeador, lo que fuera, ¿no? Algo que te diera dinero rápido
y mediante el sudor de tu frente. Al fin y al cabo, digamos, esa mentalidad obrera todavía persistía en todos nosotros, ¿no? Y entonces nos abrimos paso por la vida a puñetazos, pues sea puñetazos deportivos o puñetazos de curro. Pero realmente la gente tenía muy claro el valor del trabajo, ¿no? Y lo había visto en sus padres, ¿no? Sí que es verdad que ahora todo eso pues está como muy diluido y esa admiración que se tenía a los héroes deportivos que yo tenía en mis tiempos, Maradona, Platini, Rocky, Balboa, etcétera, etcétera, veo que ya no es así. Se les sigue admirando, pero por la pasta y la fama, no por el esfuerzo que hacen, digamos, ni se quiere la vida de esfuerzo que requiere ser un deportista de élite, un gran empresario o lo que sea, ¿no? Se quiere, digamos, la juventud hoy en día veo que tienen la empanada de querer llegar por otros medios a esa fama y ese dinero, ¿no? Y entonces sin esfuerzo personal o sin sacrificar ni tiempo, ni demasiado esfuerzo, ni sudor de su frente, ¿no? Y ahí normalmente eso da una cultura bastante equivocada. Que de ahí puede salir también lo bueno. Lo bueno es que, digamos, sí que es verdad que en vez de admirar tanto la sudor y el trabajo, hoy en día los chicos de extrabarrio, pues bueno, admiran más alguien que sea gracias a su cabeza, a su inteligencia, a invertir tiempo en formarse como persona de forma holística, triunfe, ¿no? Y eso está bien, ¿ves? Esa parte sí me gusta, porque esa parte sí que de alguna forma te da como que hay otros medios de llegar que no sean solo mediante el esfuerzo, el sudor, etcétera, ¿no? Un poco más parecido a lo que hace la élite o lo que ha hecho siempre la élite, que es triunfar más por la cabeza que sudando, ¿no? Ahora bien, esto es un poco un arma doble filo para mi entender, ¿eh? Luego tenemos la página 84 que dice así: lo cierto es que se busca la autenticidad del sí hiper individualista en contra del ideal heroico. Al convertirse en norma común, el ideal de la vida auténtica ha cambiado de significado. En la época gloriosa de la autenticidad, esta exigía lucidez intelectual, valentía de libertad, resolución, voluntad de hierro. Esta exigencia viril, dramática y épica, dominada por el desarraigo y el antagonismo, el combate contra las normas de la cotidianidad, ya no es la nuestra. Las palabras clave ya no son la asunción de la angustia, el voluntarismo, la lucidez ante la muerte, el compromiso valiente, sino la felicidad de vivir mejor y del estar mejor subjetivo. Así que, digamos, como en todo, siempre hay un poco de bien con mal, mal con bien, ¿no? Pero básicamente sí que es verdad que eso se nota mucho en los jóvenes muy jóvenes, hablo de gente de entre 15 y 20 años, notas mucho ese cambio, ¿no? Ese cambio de mentalidad. Y no todo es bueno, evidentemente, pero tampoco todo es malo. Depende cómo lo enfoquen al final y depende a dónde lo lleven, ¿no? Ya pasamos de la página 93, en que tocamos el tema del poliamor, de la fidelidad, etcétera, y se digamos, alucina, digamos, de alguna forma, se extraña de que a pesar de todo la fidelidad sigue siendo un valor, ¿no? Es que claro, y él como buen filósofo posmoderno y materialista no quiere ver que es que el ser humano, hasta que no nos implanten de verdad microchips o un montón de aparatos electrónicos en el cuerpo, seguimos siendo animales. Y es curioso porque incluso los materialistas no quieren admitir que el ser humano es un animal más en muchos aspectos. Sí que es verdad que nuestra conciencia nos hace totalmente y radicalmente distintos, pero nuestro cuerpo sigue siendo muy animal. Y entonces, claro, y también muchos materialistas rechazan el tema lo rechazan de forma frontal, el tema, digamos, de las... se podría decir de los tics o de los esta cosa ancestral que queda dentro de nuestro cuerpo. Hay otra palabra que ahora no consigo digamos aprehender con H, pero digamos hay algo muy atávico en el ser humano que realmente hace que al final busquemos un poco lo que le funciona. Por ejemplo, vamos a ver, yo tengo clarísimo que
el matrimonio y el vivir en pareja es una cosa inventada por las mujeres para poder proteger a su prole. Es decir, si tú atraes a un macho que te da estabilidad en un hogar y que te da protección, es mucho mejor para ti como mujer para poder, digamos, subsistir y poder criar a tu prole y proteger a la prole. Si esto no tenemos claro, es muy difícil entender por qué en pleno siglo XXI todavía la fidelidad es un valor para las mujeres y para los hombres. ¿Los hombres qué hacen por la fidelidad? Pues asegurar que la prole que están cuidando y alimentando es suya. Si tú no le das ningún valor a la fidelidad, llega un momento que vas a empezar a criar al hijo del vecino, al hijo de... etcétera, etcétera, y todo tu esfuerzo, tu energía, tus calorías, lo que tú estás, digamos, desgastando, lo estás invirtiendo en prole que no tiene tu ADN. Y al final estas cosas a nivel atávico, a nivel, digamos, profundo, siguen actuando. Si no lo queremos ver por un tema intelectualoide, pues es una pena, porque es una estupidez. Y él, el diagnóstico que hace para mí está equivocado, porque dice así: ahora la familia ya no impone sus dictados, ya no asfixia la libertad de los actores. Y sí es muy apreciada por los individuos hipermodernos. No se debe únicamente a que el universo social y económico sea incierto, sino a que se ha transformado en un orden respetuoso de la autonomía individual y de las necesidades afectivas, en un espacio de intimidad emocional en el que los individuos pueden ser más fácilmente sí mismos. Bueno, algo habrá de ello, pero para mí y para mi forma de pensar hay mucho más de lo otro. O sea, quiero decir, no tengo la menor duda, ¿no? Vamos a ver, en la página 99 dicen que a veces permaneciendo fiel es como más se engaña a uno a sí mismo, o bien permanezcas fieles a sus deseos. Eso era Gleden. Bueno, esa es la otra visión, ¿no? De un poco más rebelde, la de antes, ¿no? Digamos, la más del 68, ¿no? Y luego nos pone en contrapartida, en nombre del ideal de la autenticidad, se cuestiona el modelo de la pareja exclusivista. Claro, digamos, si vamos con el tema este, digamos, del 68, sí que se premiaba la infidelidad, etcétera, pero no con un tema de poliamor y tal, sino por un tema de rebeldía. Porque sí que es verdad que antes del 68 todo el tema puritano, todo el tema religioso, etcétera, hacía que muchas parejas vivían en una falsa, en un falso amor, en un falso, digamos, una falsa fidelidad. Muchas veces muchos hombres y mujeres eran infieles, pero en secreto, etcétera. Y de alguna forma la hipermodernidad, la fase 3, ha venido a decir a la gente que tiene que ser sincera, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, y que esto es un progreso. Bueno, sí, no, puede ser. También mata un poco la infidelidad de antes de la fase 2. También era más auténtica, en el sentido de que eran infidelidades de verdad infieles, es decir, y de verdad a lo mejor se disfrutaba más siendo infiel antes que ahora, con tanta sinceridad y con tanta... Eso mata un poquito también las ganas de ser infiel, ¿no? De alguna forma. Ahora ya nos vamos a la página 107 directamente, y ahí acabaremos por hoy, y ya seguiremos en otra fase. Vamos a ver. A pesar del retraso en la edad para contraer matrimonio y de las tasas crecientes de divorcios y separaciones, casarse conserva todo su sentido para un gran número de personas. Se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué los hombres y las mujeres siguen casándose e incluso se comprometen cuando ya no existe ninguna presión moral o social que les obligue a ello? ¿Por qué siguen prometiéndose oficialmente respeto, fidelidad, socorro y asistencia? En la era de la autenticidad normalizada, contraer matrimonio se ha convertido en una manera de probar públicamente amor y apego para con el otro, mostrar el deseo de una unión que no sea efímera, expresar una voluntad de compromiso duradero y de fidelidad. El compromiso en el matrimonio se ha vuelto en un acto individualista y expresivo de sí mismo. Bueno, eso es lo que él opina, y lo que yo opino, ya lo he dicho anteriormente, que realmente pues no van por ahí los tiros. Yo opino que eso es un error de él y de su razonamiento, y que es por un atavismo, que se sigue existiendo la fidelidad y que sigue existiendo y que la gente le sigue dando importancia. Pero bueno, aquí cada uno es libre de opinar lo que quiera, por eso he leído el pasaje, para ver, habrá gente que opina que él tiene razón, no lo sé, esto va como va. Bien, pues por hoy lo vamos a dejar por aquí.
por por esta grabación, por ese trozo, esa primera fase. Y evidentemente os invito a las próximas partes que llegarán pues en poco tiempo. Un saludo a todos, quiero mucho como digo siempre y hasta la próxima. Chao, chao.